el día de hoy, o sea, este fin de semana, la iglesia entera está celebrando la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, conocido en latín como el Corpus Christi. Quizá para muchos de ustedes hoy sea la primera vez que ustedes escuchen esta palabra de Corpus Christi. No es una ciudad en Texas, sí es una ciudad, pero hoy no estamos celebrando el nombre de esa ciudad. Es la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo. Yo recuerdo en el 1984, yo tuve el privilegio de ir a España por un mes. Y me acuerdo, yo tenía solamente 15 años, saquen cuenta a ver qué edad tengo ahora. Mejor no saquen cuenta, tengo 54, porque si no, no van a atender la homilía. Sí. Pues recuerdo que en nuestros países la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo se celebra jueves. Aquí en Estados Unidos y lamentablemente en Puerto Rico la han cambiado para el domingo porque en jueves nadie va a misa. Solamente van los más comprometidos. O sea, y una solemnidad tan grande para que vayan 10, 15, 20 personas, pues la diócesis lo ha movido para el domingo. Yo recuerdo que ese jueves, imagínense un joven de 15 años que no está interesado en ir a misa un jueves. Ese día fuimos a misa a las 4 de la tarde en una iglesia o capilla en Madrid. Y mi papá estuvo insistiendo desde por la mañana que hoy era Corpus Christi, hay que ir a misa. Hoy hay Corpus Christi, hay que ir a misa. Y ya a mí me estaba molestando. Pues hoy es jueves y no es domingo, porque hay que ir a misa jueves. Pero claro, mi papá y mi mamá tenían ese enfoque de que había que ir a misa. Les aseguro que yo nunca antes había escuchado el Corpus Christi hasta ese día. Y desde ahí hasta el día de hoy, pues siempre, cada vez que llega el Corpus Christi, me acuerdo de ese día en Madrid, que tuvimos que ir a misa. Yo tuve que ir obligado, como la mayoría de nosotros, de ustedes los jóvenes, vienen obligados. Pues yo tuve que ir a misa obligado ese día. Pero a partir de ese día, la lectura del Evangelio era básicamente la misma de hoy. Quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive en mí y yo en él, yo le resucitaré en el último día y tendrá vida eterna. A partir de ese día yo comencé a vivir y a experimentar lo que mi papá desde antes siempre era una cantaleta. Cada vez que nos reuníamos en oración, papi siempre sacaba y también sacaba el de a la izquierda las ovejas y a la derecha los cabros, o al revés. Donde tuve hambre me diste comer, tuve sed y me diste beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve preso y me fuiste a ver. Todas esas cantaletas yo las estuve viviendo toda mi niñez y mi juventud. Pero gracias a eso es que yo estoy aquí hoy en día. Gracias a eso nosotros éramos 2 hermanos, quedamos ahora 9. Gracias a esas cantaletas y a esa insistencia de mis padres, ninguno de nosotros tuvo problemas ni con la justicia ni problemas graves. Sí, situaciones familiares como ustedes, claro que sí tuvimos. Y para mí es muy importante esta fecha del Corpus Christi. Nosotros escuchamos en la primera lectura, que se basa en el libro del Éxodo. El libro del Éxodo, lo que puedan leer ese libro, léanlo. El que no le gusta leer, pues vea la película de Éxodo o El Príncipe de Egipto, que les va a hablar toda la historia de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Y vimos una nota que dice que nuestros padres comieron el maná, pero murieron. Porque el maná bajó ¿de dónde? Del cielo. Y el maná nos los explicó una vez un teólogo, en el proceso de formación, que era como una especie de las hojuelas estas de nieve. A veces antes de una tormenta de nieve que caen estas pequeñas hojuelas que parecen cornflakes, que van cayendo. Eso era lo que estaba cayendo del cielo. El maná era eso, unas pequeñas hojuelas de pan que cuando caían en la grama o en la tierra, en el desierto, era pan. Imagínense millones y millones de hojuelas cayendo sobre el desierto, porque yo nunca he estado en un desierto, sí he visto documentales. Algunos de ustedes me han contado sus historias cuando vinieron a este país por el desierto, que son historias no muy amables, no muy
no muy contentas, son historias a veces bastante fuertes. Pero en el desierto no habían animales domésticos. Ustedes me han contado que había escorpiones, alacranes, serpientes, cosas así por el estilo. Una sequía increíble, no había alimentos. Y entonces imagínense en estas personas siendo liberadas de Egipto, de la esclavitud de Egipto, pasando por un desierto, quejándose con Moisés. Moisés hace una oración al Padre y comienza a caer el maná del cielo. Pero Cristo es muy específico en el Evangelio. Vuestros padres tuvieron maná del cielo, pero murieron. Y más adelante le digo el resto. Entonces, la segunda lectura, antes de pasar a la segunda lectura, un desierto hostil, un ambiente fuerte, desagradable, como algunos de ustedes me han contado. Imagínense pasando hambre, que comiencen a recibir el maná del cielo, el pan que cayó del cielo. La otra historia es cuando ellos tuvieron hambre. Cuando tuvieron sed, no había nada que tomar y Dios le dice a Moisés, golpea la roca con el vástago y tendrán agua. Y dicen que todos ellos recibieron el agua y también hasta su ganado. Pasando a la segunda lectura, la parte final dice, cuando la encuentre se las leo. Lleno de serpientes y alacranes, que una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura, y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. O sea, la misericordia de Dios se ve en esta segunda lectura. Están pasando hambre, están pasando sed, se están quejando. ¿Se parecerá algo eso a nuestra vida diaria? Y cuando ellos se unen a Dios, le piden a Dios, reciben el maná del cielo. O sea, cuando Moisés intercede por ellos ante Dios, les concede el maná del cielo y les concede agua. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, estamos como nuestros padres en el desierto. Nosotros dependemos de Dios. Cuando nosotros tratamos de hacer las cosas por nosotros mismos, ¿qué sucede? Luchamos y luchamos y luchamos. Yo he conocido matrimonios casados por la iglesia que han terminado en división y en divorcio porque se enfocaron en sus vidas individuales. Se enfocaron en su trabajo, en sus sueños, en su meta, o sea, en sus sueños privados, no como pareja, no como los sueños en pareja. Por ejemplo, mi esposa y yo luchamos en conjunto, pero a la vez que yo comience a luchar por mis propios deseos e inclinaciones y mi esposa haga lo mismo con ella y no estamos luchando unidos con Dios, ahí es que viene el problema de los matrimonios y las divisiones y muchas veces, lamentablemente, en el divorcio. Lo mismo que los israelitas. Pidieron a Moisés, se quejaron con Moisés, Moisés intercedió por ellos, Dios les envía el pan, el maná del cielo y les envía agua. A la que nosotros nos enfoquemos en nuestras prioridades, sin conocer las prioridades de nuestras parejas, y si luchamos por nuestras propias intenciones, sin incluir a nuestra pareja, vamos a estar luchando como estuvieron luchando nuestros hermanos en el desierto. Y aquí paso entonces al Evangelio, que muchas de estas palabras, lamentablemente con la traducción al español se pierde el sentido. Podemos darnos cuenta que él utiliza mucho si no comen, el que come, si no come la carne del Hijo del Hombre, el que come mi carne, el que come mi carne de nuevo, y el que come vivirá por mí. En español suena igual, el que come mi carne y bebe mi sangre, el que come, todas esas palabras suenan iguales y significan iguales para nosotros. Pero cuando vamos al texto original de la Biblia, en el hebreo o en el griego, que cada palabra tiene un verbo diferente, un significado diferente. Por ejemplo, cuando él dice, si no comen la carne del Hijo del Hombre, o sea, si no la comen,
La palabra, si no me equivoco, es hafoge. Hafoge es comer. Yo voy a mi casa hoy, voy a hafoge, voy a comer al mediodía o voy a comer en la tarde. Pero en las últimas dos partes del Evangelio, donde dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne, esta palabra come es diferente el significado. Ya no es hafoge, ahora es hatragón. El que hatragón mi carne, o sea, el que me muerde, el que me mastica, el que me corroe. A ese se refiere esa última palabra. Y aquí es que los judíos se vuelven, espérate, hasta aquí llegó el hombre este. El que hatragón mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. O sea, hay que, cuando recibamos la comunión, estar conscientes de eso. Cristo nos está entregando ahora mismo su cuerpo y su sangre, pero es realmente su cuerpo y su sangre. El problema es que nosotros los católicos, por el trajín de la vida, por nuestras preocupaciones, por nuestras inclinaciones, a veces perdemos ese significado. Cristo se entregó en cuerpo y alma a nosotros. Y a veces hacemos adoración al Santísimo y muchas personas, no muchas, varias personas me han dicho, pero es que yo no siento nada, Josian, yo me siento allí y yo lo que veo es una esfera blanca en una cruz, yo no siento nada. Estamos tan acostumbrados a ver películas que cuando vemos algo extraordinario salen lucecitas y música. No se trata de eso, es película, es Hollywood, es la compañía que ustedes quieran. Yo les he mencionado varias veces, yo tengo voy a cumplir 31 años de casado con mi esposa. Si yo hubiese visitado a mi esposa por 1 hora semanal desde que nos conocimos hasta hoy en día, esto no va a funcionar. Porque tú tienes que visitarla, tienes que ir al médico con ella, tienes que ir a misa con ella, tienes que ir a los entierros de la familia de ella, a los entierros de mi familia. O sea, tiene que haber una relación. ¿Cómo yo me puedo relacionar con una persona si solamente la veo 1 hora a la semana? Y algunos hasta 1 hora al mes o 1 hora al año. O sea, no podemos tener una relación con Cristo viniendo una vez a 1 hora a la semana a la misa. Hay que vivirlo, lo que decía el Padre en la Santísima Trinidad. Esto no es cuestión de conocerlo, es cuestión de vivirlo. Llevar el mensaje, o sea, pero antes de llevar el mensaje, vivirlo. Porque mientras no lo vivamos, no vamos a tener una buena relación. Mientras yo no viva una relación completa con mi esposa, con mis hijos, no voy a conocer a mi esposa ni a mis hijos. Y hoy en día todos sabemos que nuestros hijos se comportan delante de nosotros de una manera distinta a cuando no están con nosotros. Oye, nosotros fuimos hijos también. No le echemos toda la culpa a los jóvenes porque nosotros tenemos nuestro talón de Aquiles. Nosotros también hicimos las maldades hace 20, 30, 40 años atrás. Tengamos misericordia con los jóvenes también. Porque o usted le diría todo lo que usted ha hecho a su hijo o a su hija. Gracias a Dios que el único que lo sabe es el Padre Hilario. Y que él guarda secretividad en sus confesiones. Pero es una relación que tenemos que vivir. Manuel Aliaga, el que va a ser diácono, el esposo de Marianela, el 5º domingo de Pascua, él dio una homilía aquí, una homilía extraordinaria. Si ustedes tienen la oportunidad de ir al website de la parroquia y buscarla, es el 5 de mayo o el 7 de mayo. Él habló de las 3 lecturas y habló de la Eucaristía, donde la Eucaristía nos hace miembros del cuerpo de Cristo. Que cuando nosotros recibimos la Sagrada Comunión en la Eucaristía, en misa, nos estamos siendo parte del cuerpo místico de Cristo. O sea, al todos nosotros comulgar, nos hacemos uno en el otro y luego nos hacemos uno en Cristo. Pero para recibir una buena comunión, ¿qué hay que hacer? Una buena reconciliación, una buena confesión. ¿Cuántos de nosotros llevamos más de 1 año sin confesarnos? Déjeme decirle que los mandamientos de la Iglesia Católica, y todos los que están aquí son católicos, y pueden estar de acuerdo o no, pero nosotros todos los domingos rezamos, creo en una santa, católica y apostólica, y si creemos, tenemos que vivir lo que creemos. Y uno de los mandamientos de la Iglesia es confesar al menos 1 vez al año.
Y si no confesamos una vez al año, estamos en pecado mortal y no podemos comulgar la próxima vez que vengamos, hasta que nos confesemos. Otro de los mandamientos de la Iglesia Católica: asistir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Claro, si usted falta a misa porque usted se enfermó, su esposo se enfermó, su esposa se enfermó, su abuelo está grave en el hospital, ya eso son otras cosas. Pero si faltamos porque estamos cansados de que anoche fuimos a un quinceañero, una boda, y hoy no vinimos a misa, estamos en pecado mortal y no podemos comulgar hasta que volvamos a confesarnos. Esos son los mandamientos de la Iglesia. Quien come mi carne y bebe mi sangre vive en mí y yo en él. Y yo le resucitaré en el último día. ¿Por qué muchos de nosotros no comulgamos? Si somos católicos, creo en una santa, católica y apostólica, confieso que hago un solo bautismo, ¿por qué no comulgamos? ¿Qué tiempo llevamos sin comulgar? Creemos en esto: quien come mi cuerpo y bebe mi sangre vive en mí y yo en él, y yo lo resucitaré en el último día. ¿Realmente creemos? ¿Por qué no comulgamos? Esto es una pequeña observación, porque si Cristo nos llama hoy a partir de este mundo, ¿estamos en gracia de Dios? ¿Estamos viviendo en pecado o estamos viviendo en gracia de Dios? Si Dios me llamara a mí hoy, ¿estoy preparado para irme al cielo? No podemos tener nuestra vida luchando por alcanzar el purgatorio, porque en el purgatorio nadie sabe cuánto tiempo vamos a estar allí. Pero si morimos en gracia de Dios, no vamos a sufrir. En eso es lo que tenemos que enfocarnos hoy: que Cristo nos regaló su cuerpo y su sangre para alcanzar la vida eterna. Pero el comer y tomar su cuerpo y su sangre conlleva una responsabilidad. Se llaman mandamientos, sacramentos, vida de hermano. Que este Corpus Christi sea un Corpus Christi diferente para todos nosotros y que nos ayude a nosotros a enfocarnos para poder alcanzar la vida eterna y llevarle la vida eterna a nuestros familiares y seres queridos.